Nuevamente aquí con ustedes con el segundo tema correspondiente al módulo de neurología. Inicio con una pequeña frase que dice que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esto es el estatus epiléptico. Iniciamos con los objetivos del estatus epiléptico, de lo que es el tratamiento. Y primero es conocer los conceptos básicos del estatus epiléptico, repasar más bien un poquito de anatomía y fisiología nuevamente del sistema nervioso, identificar las pautas del diagnóstico y del tratamiento, y por último, lo que nos compete directamente, que son las actividades de enfermería. El estatus epiléptico es el más grave de los trastornos convulsivos. El diagnóstico y tratamiento de este deben de ser continuos e inmediatos porque el corazón y el cerebro resultan permanentemente lesionados y puede sobrevenir la muerte. Entonces, como concepto, el estatus epiléptico es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. El estatus epiléptico se caracteriza por crisis epilépticas o crisis convulsivas prolongadas o bien una serie de convulsiones que ocurren durante las cuales el paciente no recupera completamente la conciencia. Eso quiere decir que el paciente aún no recupera la conciencia cuando ya está presentando otra crisis convulsiva. Les menciono que convulsión, la palabra convulsión proviene del latín psyche, que significa tomar posesión de. Anteriormente, en muchas culturas, en siglos pasados, a un paciente que convulsionaba se le veía como poseído, se le nombraba como poseído, por esta razón, porque en el latín psyche significa tomar posesión de. La mortalidad que se tiene en un estatus epiléptico se encuentra alrededor del 20%, y el pronóstico de estos pacientes depende de la causa, de la presentación clínica y de la evolución de cada paciente. Vamos a repasar otra vez un poquito de anatomía y fisiología. Ya les va a ser un poquito más sencillo porque ya lo revisamos en la clase pasada. En esta ocasión vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es la neurofisiología. Recordemos la clase pasada mencionábamos cómo está conformado el sistema nervioso central. El sistema nervioso se conforma por el central, que tiene al encéfalo. Este a su vez está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y el central, aparte, también lo comprende la médula espinal. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. Está ahí que están incluidos los nervios, tanto los motores como los sensitivos. Y posteriormente, que es lo último y que no se los mencioné en la clase pasada porque lo pensaba entrar en este tema, está el sistema nervioso autónomo, que incluye el sistema simpático y el parasimpático. Esto es cómo está conformado nuestro sistema nervioso. Luego vamos a hablar un poquito de la función según su división. Ya también lo habíamos mencionado en la otra clase, solo que aquí vamos a mencionar dos partecitas más. En la clase pasada habíamos mencionado el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital
y el lóbulo temporal. Vimos cada una de sus funciones, que aquí están un poquito más extensas. El lóbulo frontal incluye el área motora primitiva que controla todos los movimientos voluntarios y que se relaciona con la capacidad de planificar, la inteligencia y la personalidad. En el lóbulo parietal se incluye el área sensitiva primaria que recibe la información táctil de todo el cuerpo y otras que intervienen en la sensación del equilibrio. Si recuerdan, mencionábamos los sentidos del gusto, el sentido del tacto, el sentido del... Todos los sentidos están incluidos ahí. Luego viene el lóbulo occipital que integra la información visual. El lóbulo temporal que se encarga de las sensaciones auditivas, de la audición, la memoria de las emociones, y gracias a este lóbulo puedes reconocer el rostro de un ser querido como una persona muy especial para ti. Aquí vienen dos partecitas más que no mencionamos en la otra vez, que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se encuentra entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Está más en el lóbulo frontal y este se encarga de controlar los movimientos relacionados con el habla. Y el área de Wernicke se encarga de controlar la comprensión y el lenguaje, y este se encuentra en el hemisferio izquierdo y se le llama el área de Wernicke. Hay una partecita que relaciona unos axones que conectan al área de Wernicke con el área de Broca. Como algunos pequeños datos importantes, pues mencionamos que el cerebro pesa alrededor de 1,3 kg, 1,500 gramos. El 2% de lo que es la masa corporal, un volumen aproximado de 1,350 centímetros cúbicos y algo muy importante que ya mencionábamos también anteriormente y que lo vamos a repasar en esta ocasión también, que consume el 25% de glucosa del alimento que nosotros ingerimos diariamente y tiene 20 billones de neuronas. Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son realmente las funciones de uno y otro? Cada uno tiene función diferente en cada uno de nuestros órganos. Por ejemplo, el parasimpático, que es el que tienen a su lado izquierdo, y el simpático es el que tiene a su lado derecho. El parasimpático en el área de los ojos tiene la constricción de las pupilas y para la visión de cerca. Y el simpático tiene lo contrario, hace lo contrario, dilatación de la pupila y una relajación del ojo para la visión de lejos. En los lagrimales, el parasimpático estimula la secreción y hacia el otro lado, el simpático, en las glándulas sudoríparas aumenta la secreción y en las glándulas salivales la saliva se hace más espesa. En el corazón, si ustedes ven, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y hacia el lado derecho, que está el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso luego es que se menciona que el parasimpático frena y el simpático acelera. Y así vemos sucesivamente cómo tiene diferentes actividades, diferentes acciones en el cuerpo humano, el parasimpático y el simpático. En los pulmones provoca una constricción de los bronquios y en el parasimpático hace una dilatación. Entonces, si observan de a uno por uno, generalmente hace lo contrario uno que el otro.
y así sucesivamente si se van hasta abajo, hasta lo que es el pene. El parasimpático ayuda a que se lleve a cabo la erección debido a la vasodilatación y el simpático ayuda o colabora con la eyaculación. Aquí vamos con los nutrientes esenciales para el cerebro. Aquí no se bueno, no es tanto como un nutriente, pero acuérdense que su principal aporte de energía es la glucosa, pero muchos nutrientes ayudan en el funcionamiento normal del cerebro. El fósforo, el yodo, el ácido pantoténico, el ácido fólico, el calcio, la tiamina, la vitamina C, todos ellos contribuyen de alguna manera a que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Algunos nos ayudan para las funciones físicas y cognitivas normales, la función cognitiva normal, el funcionamiento normal de las membranas celulares. Y así si lo revisan, necesitamos y se dan cuenta, necesitamos de todos estos nutrientes para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Algo muy importante y que lo vamos a ver así muy rápidamente son los pares craneales que también intervienen en lo que es la función cerebral y la función del cuerpo. Tenemos 12 pares craneales y todos están distribuidos en el cerebro. Aquí pueden ver la imagen, cómo están distribuidos y cada uno se encarga de diferentes cosas. ¿Sí? Empezamos desde el número 1, que es el olfatorio, el óptico, oculomotor, el troclear, el trigémino, nos dedicamos uno, ¿verdad? El vestíbulo coclear, el nervio glosofaringio y así sucesivamente, cada uno igual que como vimos hace un momento, cada partecita se encarga de controlar cada cosa, en este caso también. Si por ejemplo en el olfatorio abastece el interior de la nariz y transmite señales de las células olfatorias que perciben que nos ayudan a percibir los olores. Así, por ejemplo, el óptico ayuda con el movimiento de los ojos hacia un lado, hacia el otro, arriba, abajo. El oculomotor nos ayuda más que nada, más que el movimiento de los ojos con el movimiento de los párpados. Y así cada uno tiene su diferente actividad. Si nos vamos hasta el último, que es el hipogloso, que es el número 12, este controla los movimientos de la lengua. Entonces, esto es así rápidamente, nada más para que ustedes puedan darse cuenta de cómo el cerebro nos ayuda a llevar a cabo todas las funciones y controla todas las funciones de nuestro organismo. Vamos ahora sí a hablar un poquito de lo que son las neuronas. Esto es así como, es un pequeño esquema, a mi punto de vista, muy sencillo para que puedan entender cómo está compuesto el sistema nervioso, pero ya específicamente las neuronas. El sistema nervioso está conformado por células, tiene su función específica, que es una red de comunicaciones que dirige las funciones vitales, mantiene el equilibrio interno del cuerpo o lo que nosotros conocemos como la homeostasis, permite relacionarnos con el ambiente que nos rodea. Las células que lo conforman son dos tipos de neuronas, las neuronas y la neuroglia. Las neuronas, pues, ¿cuál es su función? Su función es de recibir, conducir, transmitir todas las señales electroquímicas que al final de cuentas son llamadas impulsos nerviosos y que las llevan a controlar todos los movimientos y actos del cuerpo. Y luego viene la neuroglia. Este es el soporte de las neuronas en realidad. ¿Cuáles son la neurona, por ejemplo, es la unidad estructural del sistema nervioso?
tiene sus partes específicas que son el cuerpo, las dendritas y los axones que nos llevan a las células de Schwann y que nos dan la vaina de la mielina. Esto para aumentar la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Si nos vamos más hacia el lado derecho, viene la clasificación de las neuronas, que son sensitivas, motoras y las interneuronas. Y se clasifican según su prolongación como unipolares, bipolares. Todas estas, la unión de las neuronas es lo que ya habíamos comentado, que se llama la sinapsis, y pueden ser eléctricas y químicas y se llevan a través de conexiones y neurotransmisores. Esto de los neurotransmisores es importante porque vamos a ver los neurotransmisores. ¿Sí? Los neurotransmisores son esos pequeños carritos o mensajeros químicos que se liberan con el impulso nervioso desde el cuerpo de la neurona y que van hasta el axón y de esa manera se alcanza la sinapsis. Cada uno tiene sus neurotransmisores. En el parasimpático es la acetilcolina y en el simpático es la adrenalina y la noradrenalina. Esos son los neurotransmisores. Y del sistema nervioso central, los más importantes pues es la serotonina y la dopamina. Estos fueron los neurotransmisores. Ahora sí, aquí están los neurotransmisores, cuáles son sus funciones específicas. Aquí en esta diapositiva lo más importante que mencionamos es la serotonina, que es como nuestro relojito interno que se encarga de nuestros periodos de sueño y vigilia, del apetito, del vómito, del humor. Y la norepinefrina, que es una hormona que nos ayuda a sobrellevar el estrés. Y acá tenemos lo que es la dopamina, que es lo que le llaman la dopamina, la hormona de la felicidad, que es lo que nos provoca el bienestar. ¿Sí? Y aquí lo que son los neurotransmisores que tienen la sinapsis, que es el ácido gamma, disminuye, es importante porque nos disminuye las convulsiones y un paciente cuando está convulsionando, si nosotros logramos activar este punto, podemos disminuir las convulsiones. Ok, aquí vienen los neurotransmisores, que son, cuando son liberados, cuántos son más o menos, cómo es que hacen que se comuniquen con las neuronas. Por ejemplo, la acetilcolina, que en vías nerviosas va a la médula espinal y unión neuromuscular. Las catecolaminas, que son la noradrenalina, las principales, la serotonina y la dopamina. Sus funciones específicas son motoras y se encargan del humor y del placer. Y las vías nerviosas, que son las endorfinas, las famosas endorfinas, que son las vías nerviosas que inhiben el dolor. Esta es una sinapsis. Está la neurona emisora y la neurona receptora. Aquí se encuentra el transportador de la información y aquí está lo que es el impulso eléctrico. Y el sentido del impulso nervioso. Y estos son lo que tarda una neurona en hacer una sinapsis. Entonces, volvemos al estatus epiléptico y vamos pues ya viendo anteriormente lo que fue un poquito de neurofisiología, ahora sí vamos a entender lo que es la fisiopatología. Las descargas continuas que se realizan durante una convulsión aumentan el potasio extracelular. Este impide la salida del potasio del interior de la célula, entonces se produce la despolarización.
Acuérdense que tiene que entrar potasio y salir potasio y calcio en cantidades adecuadas. La acumulación entonces del calcio en las terminales presinápticas conduce a un aumento en la liberación de los neurotransmisores, que son los que mencionábamos hace un momento. Y la activación del receptor, que induce a la despolarización, aumenta el flujo de calcio al interior de la neurona. Entonces esta neurona se mantiene activa. Por eso ocurre el estatus epiléptico, porque esa neurona se encuentra en actividad constante. ¿Cómo ocurren las descargas neuronales que son persistentes o recurrentes? Primero inicia con una fase inicial o compensada, que es muy pequeña. Inician con contracciones musculares. Las contracciones musculares generan una hipoventilación, una hipoxia o un aumento del dióxido de carbono y lo que ocasiona una rhabdomiólisis. Si en la alteración del sistema nervioso autónomo hay una hipertensión arterial de inicio y una taquicardia seguido de una hiperglucemia, una leucocitosis con secreción bronquial, diaforesis y cialorrea. Si se fijan, todo esto es ocasionado por los neurotransmisores. Y hay un incremento de las demandas metabólicas cerebrales y un aumento de consumo de oxígeno y de glucosa. El flujo cerebral pues aumenta y nos ocasiona un edema cerebral, una hipertensión intracraneana. Esto es en la fase inicial, porque ahorita van a ver que en las fases posteriores cambia un poquito. Cuando viene la fase 2, disminuyen las resistencias vasculares y por lo tanto hay una vasodilatación cerebral y eso nos lleva a un edema cerebral con una hipertensión intracraneal. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, anteriormente en la fase 1 teníamos una hipertensión arterial, ahora tenemos una hipotensión arterial, tenemos una hipoxia tisular y tenemos complicaciones sistémicas que pueden ser respiratorias, cardíacas, renales y metabólicas. Estas las vamos a ver un poquito más adelante. Aquí disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye también la apnea sistémica. Y igual de la misma manera nos lleva a la hipoxia cerebral, esa sí no cambia, la hipoxia cerebral en menor intensidad, pero existía en la fase 1 y aquí en la fase 2 sigue habiendo. Etiología, ¿qué es lo que nos lleva a tener un estatus epiléptico? Primero, pues hay que ver si ya existía una epilepsia previa. Si existía la epilepsia previa, la etiología es generalmente que casi todos los pacientes han incumplido con su tratamiento o lo han suspendido. También se atribuye al abuso del alcohol y luego a su abstinencia. Las personas que lo consumen, ingieren alcohol frecuentemente y luego lo suspenden y tienden a tener una crisis convulsiva. Hay infecciones recurrentes, sobre todo si son a nivel cerebral. Cuando una persona no duerme como debe de ser, también ocurren crisis convulsivas. Y durante el embarazo y el parto, en el embarazo y el parto específicamente es una preeclampsia y una eclampsia. Si es una preeclampsia, aumenta la presión arterial y aquí generalmente no ocurren las convulsiones ya sobrevienen en la eclampsia. Si el paciente es pediátrico, aquí es muy importante porque luego a veces no son pacientes
que convulsionan siempre, pero que convulsionan de manera febril, cuando son crisis febriles. Casi todos los niños, entre el 20 y el 50% de los niños, convulsionan por fiebre. Y el otro porcentaje de un 10 a un 25 son las infecciones del sistema nervioso central, como las meningitis. Los traumas craneales, que son tumores del sistema nervioso, la enfermedad cerebrovascular, en el 1 al 3%, y luego las intoxicaciones, alteraciones metabólicas del 10 al 30%, y esto es diferente en los diferentes grupos de edad. La etiología, pues, en pacientes adultos viene siendo un traumatismo craneoencefálico, cuando recibieron un golpe muy fuerte, en el 1%, y generalmente va acompañado de algún tipo de BC, ya sea hemorrágico o sea isquémico, y hemorragias en un 5%. Las infecciones del sistema nervioso central en un 5%, como son las principales, la meningitis, y tumores en un 10%. Las alteraciones metabólicas, en esas está incluidas la hipoglicemia, y en un 11% están las alcohólicas, llegando a una hipoxia con el 17% y a una anoxia con el 6%. Tenemos como etiología factores predisponentes. No es específicamente una etiología, más bien serían factores predisponentes. Tenemos trastornos ya epilépticos específicos que ya han sido diagnosticados, lesiones orgánicas, individuos que son susceptibles a convulsionar, y los precipitantes, que pueden ser la fiebre o la falta de privación del sueño, abstinencia de fármacos o sustancias. En este caso no sería nada más del alcohol, tendrían que ser también algunas drogas como las metanfetaminas, y la abstinencia, las benzodiazepinas también, la abstinencia de ese tipo de fármacos provoca este tipo de convulsiones. Su clasificación. Se clasifican las crisis convulsivas en parciales. Las parciales pueden ser simples, sin pérdida de la conciencia, o complejas, con alteración o pérdida de la conciencia. Y las generalizadas pueden ser convulsivas, y las convulsivas pueden ser tónico, clónicas o mioclónicas. Y las no convulsivas, que son las que nosotros conocemos como atónicas, o las crisis que comúnmente llamamos las crisis de ausencia. Las crisis parciales pueden ser motoras y sensitivas. Las motoras puede ser visible. No, generalmente ninguna de las dos tiene alteración de la conciencia, no tiene afectación hemisférica unilateral, nada más es de aparición brusca, tiene una duración muy corta. Las motoras son visibles. Las crisis parciales simples, que son sensitivas, a veces puede visualizarse un poco, pero generalmente no son visibles. Solamente el paciente puede mencionarlas, puede decir sí, las siento. Y las complejas son aquellas, ya lo veíamos, que llevan una alteración o pérdida de la conciencia, o que tiene alguna afectación hemisférica lateral. Pueden ser continuación de las parciales. Tal vez veamos que inicia como una simple, tal vez motora, y que es muy ligeramente visible, y convertirse en una crisis parcial compleja. Las diferencias entre las generalizadas, crisis convulsivas generalizadas, entre las tónicas, clónicas, son las siguientes. En las tónicas, la contracción muscular rítmica de las extremidades, la frecuencia y duración son variables, y tiene afectación de la conciencia.
En las clónicas, los movimientos clónicos son de las cuatro extremidades a intervalos específicos y tiene movimientos asimétricos e irregulares. Y también tiene pérdida de la conciencia. En ambas puede ocurrir cialorrea, confusión, cefalea y posteriormente pues fatiga y desorientación. Esto generalmente ocurre cuando ya ha pasado el periodo de la convulsión, que se le llama entonces que se encuentra en un periodo posictal. Y estas son las no convulsivas generalizadas. Las crisis atónicas o lo que son las crisis de ausencia y cuáles son sus signos y síntomas, pues la crisis atónica a veces tiene pérdida de la conciencia y del tono muscular. Su recuperación es en unos segundos. Pueden ser invalidantes también por unos segundos, pero en esos segundos puede tener el riesgo a tener un traumatismo craneoencefálico, aun cuando sea pequeño. Hay una detención brusca de la actividad también motora, pérdida de la conciencia, mioclonías, en ocasiones hay inmovilidad, mirada fija, algunas veces se presenta nada más como agresividad y confusión, y tal vez estas son las más difíciles de diagnosticar porque no nos damos cuenta que el pequeño, esto le sucede más a los niños, que el pequeño está teniendo una convulsión. Cuando nosotros nada más lo vemos que se queda quieto, no se puede mover y no puede hablar, o simplemente se queda con la mirada fija y nosotros no nos damos cuenta que es una crisis convulsiva, no convulsiva generalizada o de ausencia. ¿Qué es el estado posictal? El estado posictal es un periodo en el que ya pasó la convulsión y el organismo, el cerebro está en un estado de tranquilidad. Es un estado de conciencia alterado, pero de tranquilidad. Generalmente dura de 5 a 30 minutos, a veces más corto, a veces más largo. Casi siempre se acompaña de somnolencia, confusión, náuseas, a veces una hipertensión arterial y una cefalea. Casi siempre sigue a la crisis convulsiva, ocasionalmente se quedan dormidos y cuando ya logran recuperar la conciencia totalmente, refieren un dolor muscular, se observan algunos problemas psiquiátricos, algunos problemas de concentración. Este periodo no requiere, este estado posictal no requiere ningún tratamiento, son temporales y no requiere tratamiento. En un electroencefalograma, a la grabación de una convulsión, perdón, se le llama ictal. Ictus significa un golpe brusco o posictal quiere decir como después de la toma. Entonces, preictal quiere decir antes de un golpe brusco, antes de un movimiento brusco, y posictal, pues posterior a ese golpe brusco, por eso se llama postictal. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico de un estatus epiléptico o un estado epiléptico? Primero, si es un estatus epiléptico debutante, tal vez sea si es en niños, tal vez sea con una infección febril, una convulsión febril, una infección aguda del sistema nervioso central como una meningitis o una encefalitis, un EBC, un traumatismo craneoencefálico o bien una abstinencia a tóxicos como alcohol o fármacos. Entonces, si el paciente está debutando, probablemente tenga cualquier de estas situaciones. Un tumor cerebral, una intoxicación incluso, así como la abstinencia nos provoca
este tipo de convulsiones, también la intoxicación farmacológica con neurolépticos como la cocaína también nos provoca este tipo de convulsiones. Alteraciones metabólicas como la hipocalcemia, la hipoglucemia, sobre todo en lugar de la hiperglucemia, es más la hipoglucemia, la hiponatremia, que es la disminución del sodio sérico, y pues las infecciones que nos llevan a una sepsis. Algún tipo de contraste que sea administrado por vía endovenosa también nos lleva. Y la otra es, ahí sí es un poquito difícil porque también tiene causas idiopáticas, o sea, etiologías desconocidas. Y eso es lo más difícil cuando la etiología es desconocida. Vamos a iniciar con la historia clínica para hacer un diagnóstico, la exploración general, neurológica, cardiovascular. Vamos a identificar el tipo de crisis, cuál es la causa de la crisis, la edad, la localización de la lesión, y se van a realizar unos estudios de laboratorio, química sanguínea, con citología, las pruebas de función renal, hepática. Es importante las pruebas de función renal y hepática porque olvidamos un poquito mencionar en los factores predisponentes las alteraciones neurológicas ocasionadas por daño renal o daño hepático, como los síndromes urémicos o la encefalopatía hepática, también llegan a causar crisis convulsivas. Entonces, por eso es importante que se realicen pruebas de funcionamiento renal y hepático, pruebas de embarazo, aunque si hubiese una preeclampsia sería en, en un estado de gestación ya más avanzado. La proteína C reactiva si se sospecha de algún tipo de infección. El cultivo de líquido cefalorraquídeo, en este caso si se sospecha de una infección del sistema nervioso central como la meningitis o la encefalitis. Hay que realizar toma de gasometrías arteriales, electrolitos séricos. Acuérdense que les mencionaba que la hiponatremia también, la hipernatremia nos provoca, hiponatremia e hipernatremia nos provocan convulsiones. Niveles séricos y tóxicos de antiepilépticos. En este caso sería cuando el paciente por error o conscientemente haya tomado más dosis de la que le corresponde de los medicamentos antiepilépticos. Estudios de gabinete, pues vamos con el electroencefalograma, electrocardiograma, una tomografía, la resonancia magnética, las cerradas y las abiertas, y estas incluso pueden ser con o sin medio de contraste, pero en este caso lo que nos va a dar el diagnóstico exacto de un estatus epiléptico sería obvio todo junto, pero lo que nos va a dirigir hacia el tratamiento es ese electroencefalograma. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferencial? Primero, hay que ver si tenemos de origen psicogénico, como trastornos de la personalidad, si nos encontramos ante una somnolencia posictal, si tenemos presencia de neoplasias, delirio o enfermedades degenerativas como el Alzheimer, incluso también con problemas psiquiátricos como esquizofrenia, aparte del delirio, ciclosporina, tratamientos con litio, los tratamientos con litio luego también que son tratamientos para la esquizofrenia, también nos causan. Si tuviéramos migrañas, hemorragias intracraneales, meningoencefalitis dentro de las infecciones del sistema nervioso central, psicosis y amnesias transitorias y las encefalopatías metabólicas, que eran las que les mencionaba hace un momento. ¿Cómo vamos a dirigir nuestro tratamiento? El protocolo de tratamiento es según la sospecha.
Si, por ejemplo, según lo que sospechamos que es lo que desencadena la crisis, a lo mejor etilismo, déficit nutricional, hipoglucemia. Si en esos casos, pues optaremos por vitamina, que es la tiamina, y si fuera hipoglucemia, optamos por glucosa intravenosa. Estamos hablando de adultos, primero inicialmente con glucosa al 50%, y si es de niños, es de 2 a 4 centímetros o mililitros por kilo, pero sería glucosa al 25%, porque eso es, la composición de la glucosa es muy pesada y no la soporta la composición de una avena. Y bueno, si tenemos para finalizar un estatus epiléptico, o sea, para yugular una crisis, pues tenemos diazepam, lorazepam o incluso midazolam. En este caso, en diferencia del midazolam y el diazepam, la crisis se yugula al mismo, o sea, con el mismo tiempo de acción de diazepam y midazolam. La única diferencia es que si nosotros administramos diazepam, dura un poquito más el tiempo que con el midazolam. Bueno, vamos aquí, es un esquema rápido de tratamiento en base a tiempo. De los 0 a 30 minutos, se supone que es un estatus epiléptico temprano y lo podemos tratar con benzodiazepinas, que eran las que mencionábamos hace ratito, lorazepam, midazolam, diazepam. Puede ser intravenosa, de hecho debe ser intravenosa, pero si no disponemos de un acceso vascular, podemos inicialmente utilizar la vía rectal. Ya posteriormente, habiendo yugulado la crisis, entonces sí procedemos a tomar un acceso vascular y las posteriores dosis las administraríamos intravenosas. Cuando ya de 30 a 120 minutos, que es el estadio 2, que es un estatus epiléptico que es ya totalmente establecido, entonces sí vamos a utilizar los antiepilépticos como la difenididantoína, el fenobarbital, que cada vez se usa menos, y el valproato de magnesio o el ácido valproico. Aquí es muy importante que utilicemos la difenilidantoína, o lo que nos conocemos como fenitoína. Si va a ser administrada intravenosa, no se olviden nunca, por favor, que no se puede diluir en solución glucosada porque la cristalizan. Tiene que ser agua inyectable o, de preferencia, solución fisiológica al 0.9%. Nos vamos a más de 120 minutos, que es el estadio 3, es un estatus epiléptico refractario. En este caso, aparte de los medicamentos que ya se utilizaron, se opta por no tanto como, sí, como anestesias generales, pero se opta más ya por el coma inducido, que se utiliza generalmente tiopental o el pentobarbital. En ocasiones, de lo que se dispone, a veces es de midazolam o propofol, pero lo ideal, y bloqueadores neuromusculares como el becuronio o el atracurio, pero el coma inducido se realiza a base de administración de tiopental o pentobarbital. Es importante que sepamos que el pentobarbital o el tiopental, cualquiera de los dos, cuando se administra, tarda mucho más tiempo en eliminarse que cualquiera de los otros medicamentos. El propofol, que es un anestésico, el midazolam, que es una benzodiazepina, los bloqueadores neuromusculares como el becuronio, se eliminan rápidamente, pero el tiopental se elimina incluso hasta una semana después. Entonces, es importante que valoremos a nuestro paciente en base a lo que se le ha administrado, porque puede ser que caigamos en el error de que el paciente tenga un daño neurológico muy severo después de que ya le estamos haciendo ventana neurológica para ver si
responde después de haberle quitado medicamentos y nos resulta que el paciente no responde. Lo que pasa es que el tiopental tarda hasta 8 o 10 días en eliminarse totalmente del cuerpo. Entonces es importante que consideremos eso cuando vamos a querer despertar a un paciente. Y a las 24 horas, cuando ya se encuentra en un estadio 4, es el estatus epiléptico súper refractario. Aquí se utilizan ya ahora sí agentes inhalantes que siguen siendo anestésicos. En este caso, los agentes inhalantes nos llevan a una anestesia general inhalatoria, que sería como el Segurane o el Isoflurane. Se apoyan con uso de ketamina o algunos esteroides, el lignomidato o el etomidato. Si es una paciente que ha estado o estuvo o está embarazada, pues entonces ahí se utiliza el sulfato de magnesio. Ahora sí vamos con lo que nos compete directamente a nosotros, que son los cuidados de enfermería. Inicialmente lo que tenemos que hacer es, tiene que haber una persona específicamente que se encargue de observar, de escribir y registrar. ¿Qué se observa en la crisis? Se describe el orden cronológico, o sea, en tiempos y cuánto dura. El inicio y el término con hora de inicio, cuál es la conducta al inicio, en intermedio y al final de la convulsión, cuáles fueron los factores que desencadenaron la crisis y clínicamente cómo se observa el paciente. Los movimientos, cuáles han sido los cambios de posición, el sitio de inicio, cuáles fueron los signos y síntomas, cómo es que van cambiando y fluctuando los signos vitales y cuáles son los procedimientos que se le han ido realizando. Esto es muy importante que se observe, se describa y se registre en cada evento, porque eso nos ayuda a eventos posteriores para saber cómo yugular, cómo llegar a un periodo posictal lo más rápido posible. Entonces, actividades de enfermería. Aquí nos van apareciendo inicialmente, si no tenemos todavía un paciente que nos ha ingresado a una unidad de cuidados intensivos, se está atendiendo fuera, en un área de choque, hay que dar posición adecuada. Siempre hay que suministrar oxígeno de la manera como se pueda o como el paciente lo requiera. Hay que dar una posición adecuada. Aquí es importante la posición, tanto en la primera imagen como en la tercera, porque tenemos que evitar que nuestro paciente llegue a vomitar y pueda broncoaspirar. Vamos a tener que hacernos de un acceso vascular que no sea funcional, que no sea de una vena de grueso calibre. Fármacos, ahorita los vamos a repasar, los fármacos que hay que administrar. Vamos a tomar laboratorios. Si nuestro paciente va a quedarse y a durar mucho tiempo, pues hay que colocar una sonda Foley. Hay que valorar la respuesta neurológica. Hay que aspirar secreciones, aun cuando nuestro paciente no está intubado. Hay que disminuir la ansiedad del paciente y disminuirle los ruidos y de preferencia tener, si ya es un paciente que ha yugulado la crisis y ya está en periodo posictal o ya está tranquilo, hay que disminuir los estímulos fotoacústicos porque cualquier ruido, cualquier luz que le lastime le va a ocasionar una crisis convulsiva. Hay que tratar no hay que tratar, hay que proteger a nuestro paciente, medidas de seguridad, que nuestro paciente, él no se da cuenta, pero sus movimientos son exagerados y puede lastimarse con los aditamentos que nosotros le tenemos. Y la monitorización del paciente.
Vamos a repasarlos en esta diapositiva. Cardiomonitorización continua y con registro y observación de todas las constantes vitales. Acuérdense que dijimos que llega un momento en el que el paciente tiene hipertensión arterial y en otro momento tiene hipertensión arterial. La pulsioximetría continua por hipoxia de los tejidos. Tenemos que mantener un acceso vascular funcional, medidas de seguridad y protección. Ingreso a la UCI. El estatus epiléptico por el solo diagnóstico es un diagnóstico de ingreso o de inclusión a la terapia intensiva. Entonces, llegado el momento que ya lo estabilizaron en un área de choque, habrá que pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. Valoración neurológica. Ya revisamos así rápidamente lo que fue la escala de Glasgow, la valoración de las pupilas. Todo eso le vamos a tener que realizar a nuestro paciente. El control de la glicemia, tanto sérica como capilar. Asegurar una vía aérea. En el control de la glicemia ya habíamos mencionado que si es necesario vamos a administrar glucosa para aumentar la glicemia sérica. Asegurar una vía aérea, proporcionar oxígeno de acuerdo a como el paciente lo requiera. Podemos colocar mascarillas orofaringeas, mascarillas faciales, mascarillas reservorio y si es necesario, una intubación endotraqueal basada en los resultados de una gasometría arterial. Monitoreo, lo ideal sería que nuestro paciente esté monitorizado encefalográficamente, administración de anticonvulsivantes, eso ya lo mencionamos, DPH y todos los que yugulan la convulsión, y los que va a tener el paciente después, como el valproato de magnesio. Y hay otro que salió, que ya se comercializó hace menos tiempo, que es la levetiracetam. Y si ahora existía nada más vía oral, ahora ya existe también intravenosa y es igual de efectivo que si pusiéramos, de hecho es un poco más efectivo que midazolam y diazepam. Si es necesario, vamos a administrar medicamentos para la inducción al coma, tomando en cuenta los puntos que les mencionaba anteriormente sobre la inducción al coma. Hay que tomar estudios de laboratorio de gabinete, cuidados al paciente si está intubado y si tiene ventilación mecánica asistida, aspiración de secreciones, fisioterapia pulmonar, cambios frecuentes de posición, administración de benzodiazepinas. Encargamos mucho en la unidad de cuidados intensivos que se tenga mucho cuidado con las infusiones de medicamentos de este tipo, que son medicamentos de alto riesgo. Colocación de sonda nasogástrica con registro completo y características del gasto, el control térmico, que es muy importante, y pues el tratamiento etiológico, porque recordemos que si nosotros tratamos el desencadenante, nos va a ser más fácil tratar la patología como tal, el estatus epiléptico. Aquí en esta tabla se menciona la severidad del estado epiléptico y se le da se maneja a base de puntaje, el criterio, las características y el puntaje. Una puntuación favorable de 0 a 2 sería una muy buena puntuación para el paciente, pero si tiene más, pues hay un diagnóstico de estatus epiléptico severo. Aquí se valora el estado de conciencia, el tipo de convulsiones, la edad del paciente, la historia previa de la epilepsia y en base a eso se le da una puntuación. Tenemos complicaciones, como en todas, tenemos complicaciones neurológicas,
La principal de las neurológicas pues sería la hipoxia, el aumento de la presión intracraneana y por lo tanto pues nos encontraríamos con un daño cerebral a veces hasta muy severo. Con las cardiovasculares y respiratorias, cardiovasculares pues tendríamos, recuerden que inicialmente hipertensión y posteriormente hipotensión. Luego ocurre un daño ventricular por aumento de la acidosis, una disminución del gasto cardíaco, una taquicardia y en ocasiones la taquicardia generalmente ocurre por descarga simpática y liberación de catecolaminas. A nivel respiratorio, pues nos vamos a encontrar inicialmente si no damos un manejo adecuado de benzodiazepinas y no tenemos un paciente intubado, entonces nos vamos a encontrar con una depresión respiratoria. De las complicaciones más severas que se presentan a nivel respiratorio, pues son las acidosis metabólicas y respiratorias. Y a nivel renal, vamos a tener un daño por liberación de mioglobina, que es una proteína que es la que causa la rhabdomiólisis que viene aquí abajo. Entonces, en endocrino-metabólicas tendríamos un daño renal por eso y las hiperglicemias durante las crisis que duran alrededor de 15 a 40 minutos con una hiperglicemia. Esto ocurre por descargas masivas adrenérgicas. Posteriormente la glucosa baja nuevamente, pero inicialmente sí aumenta hasta 15-40 minutos después. Y en otras tendríamos pues una coagulación intravascular diseminada, que ya son complicaciones muy severas. La rhabdomiólisis es la ruptura o el daño del músculo, de la estructura muscular, y empieza a liberar esa proteína que es la mioglobina y es la que ocasiona un daño renal. Y pues una falla orgánica múltiple, que acuérdense que la disfunción orgánica múltiple, de acuerdo a los órganos que tiene dañados, es el porcentaje de probabilidad de muerte. Y obvio, pues al final, si habiendo hecho todo lo necesario no pudimos, pues nos enfrentamos a la muerte. Aquí les muestro las bibliografías por si quieren andar un poquito más en los asuntos. Hasta aquí, ese fue el tema de estatus epiléptico. Les agradezco mucho su atención y los veo en el siguiente tema. Muchas gracias.